Un papel así, blanco, puede decir mucho. Sí, como en estos días en China, donde hombres y mujeres en extremo valientes han salido a las calles dispuestos a desafiar, además, con ironía, a la dictadura comunista. Un papel en blanco que no dice nada, pero dice mucho. Dice que en China no tienes el derecho básico de manifestar tu opinión. Recuerda así el mismo método usado en Hong Kong cuando el gobierno central restringió las libertades civiles. 3 años de duros confinamientos, una compleja situación económica empeorada por la política cero COVID han sido el abono. Y la chispa, varios hechos, sobre todo el último, un incendio en Urumqi, donde mueren 10 personas entre denuncias de que el encierro demoró el auxilio. Desde entonces las protestas se han expandido y la represión también. Se trata de las manifestaciones más importantes desde las que terminaron con la masacre de Tiananmen. Con el reclamo de mayores libertades, pero no solo respecto de la pandemia, sino de los derechos humanos y con el impensado cuestionamiento al poderoso Xi Jinping. Y como cuando China estornuda, el mundo se resfría, la situación preocupa en el ámbito económico, pero da alguna esperanza esta lucha por mayor libertad. ¿Dónde termina esta crisis? Lo conversamos hoy en Conexión Global Prime. Es importante ubicarnos geográficamente, sabemos perfectamente no dónde está China, pero dentro de China revisar algunos puntos clásicos, relevantes. Vamos entonces al gigante asiático y quiero mostrarles estos puntos que están marcados porque en todos estos puntos hay regiones especiales que están marcadas con otro color. Todo esto entonces es parte de lo que han sido las protestas. Entonces no es solo en una zona, sino como ven, cada ciudad que está marcada con un letrero negro son lugares donde ha habido protestas, pero además pusimos otras zonas como el Tíbet, que también son no ahora, sino constantemente centro de preocupación y conflictos para China. También, por supuesto, regiones especiales como Macao, Hong Kong y este punto de conflictividad que en estas jornadas ha traído tal vez la única buena noticia para la dictadura china. ¿En qué sentido? En que en la isla, en Taiwán, que China reclama como propia, pero que tiene una administración distinta y un gobierno distinto, los nacionalistas, o sea, los que quieren ser en el fondo más cercanos a China, han ganado en las elecciones regionales a la actual presidenta, que sigue en su cargo, pero que ha tenido esta derrota política. Ha sido la única buena noticia que ha recibido por estos días el régimen comunista. Bueno, y las anteriores, colonia británica Hong Kong, ahora región especial que recuperó China, Macao, ex colonia portuguesa y que también está como región especial ahora de China. Puntos entonces, y fíjense en Xinjiang, donde se producen importantes protestas a raíz de este lugar, Urumqi, donde se produce este incendio. Recorramos entonces el origen, la génesis y las consecuencias de esta protesta en la nota de Laura Soto. Demostraciones de desobediencia civil como estas son extremadamente inusuales en un régimen que hasta ahora parecía tener todo bajo control. Cientos de manifestantes de distintas ciudades se levantaron el fin de semana pasado en contra del gobierno de Xi Jinping, cuando recién comienza su histórico tercer mandato. Protestas que tuvieron como puntapié inicial el hastío de la población hacia la estricta política cero COVID aplicada por las autoridades, pero que ahora también se han trasladado a exigir mayores libertades sociales en general y la salida del poder de su máximo líder. Todo comenzó en octubre con una pequeña protesta en Beijing. Por ese entonces no solo era curioso que un hombre por su cuenta enfrentase de forma audaz las restricciones a la disidencia política, sino que también el hecho de que se manifestara días antes del inicio del máximo evento político del país.
El 20º Congreso del Partido Comunista Chino fue el escenario en que Xi consolidó aún más su poder. Para ese magno evento que se realiza cada 5 años, fue que las autoridades de la capital china reforzaron sus medidas de seguridad y endurecieron aún más las restricciones contra el COVID-19. Yo no creo que sea una cuestión de pandemia, es más una cuestión política, pero no diré más. Los severos confinamientos ante el mínimo brote detectado y otras medidas draconianas aplicadas por el régimen ya venían generando cuestionamientos desde antes. En septiembre, un fatal accidente de bus que transportaba a 47 personas a un centro de cuarentena desató la ira en las redes sociales chinas. Más adelante se armó el caos en la mayor fábrica de iPhone del mundo, ubicada en la ciudad de Chengzhou, luego de que el complejo fuese puesto en cuarentena a fines de octubre tras sufrir un brote de COVID. Eso provocó un éxodo masivo de trabajadores, varios escapando incluso a pie. Pero la gota que rebalsó el vaso fue este incendio el jueves pasado en la provincia de Xinjiang, que dejó 10 muertos. Todos sabemos que la causa de su muerte fue que los camiones de bomberos no pudieron acercarse debido al confinamiento implementado bajo el cierre de COVID. Las protestas comenzaron el viernes en Urumqi, la ciudad del incendio que además llevaba más de 100 días en confinamiento. El fin de semana el descontento se trasladó a otros puntos del país, como Beijing y Shanghái. En esta última fueron detenidas varias personas, incluyendo periodistas extranjeros como Edward Lawrence de la BBC. La cadena británica acusó que fue golpeado y pateado por los agentes de seguridad. Según las autoridades de Shanghái, el periodista en cuestión no reveló su identidad de periodista en ese momento. El personal de las fuerzas de orden persuadió a las personas a que se marcharan y cuando algunos no cooperaron, se los llevaron del lugar. Lo mismo le pasó a este periodista suizo mientras cerraba su informe en vivo. La tensión es vraiment à son comble ici. Preuve en est, je suis entouré maintenant par 3 agents de police. Je vais être embarqué après ce duplex au poste de police. Las autoridades reforzaron la seguridad el lunes en los focos de protesta. La capital financiera del gigante asiático amaneció prácticamente sitiada. Nada ha cambiado en cuanto a la firme creencia del presidente en el poder de la democracia y de las instituciones. Es un momento para que el pueblo chino y el gobierno chino hablen. Nosotros, por supuesto, apoyamos a esos manifestantes, pues sabemos lo importante que es que la gente se exprese y que los periodistas puedan hacer su trabajo, y vamos a seguir defendiendo sistemáticamente los derechos humanos. Pero el reforzamiento en la seguridad no impidió que las protestas estallasen nuevamente el martes en Guangzhou, donde las autoridades terminaron por levantar sorpresivamente los confinamientos en aproximadamente la mitad de los distritos de la ciudad. Vamos de inmediato a China. Vamos a conversar con Salvador Marinaro, doctor en estudios globales. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos. Me gustaría preguntar a ti mismo, que tú mismo cuentes, ¿dónde estás? ¿En qué lugar vives en China? ¿Hace cuánto tiempo y por qué llegaste allá? Buenas noches allá en Chile. Muchas gracias, Mónica, por esta invitación. Yo soy hoy un investigador sobre estudios globales y relaciones internacionales. Llegué a China, a la ciudad de Shanghái en el 2016 con un intercambio del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología argentino y la Universidad de Shanghái. En ese momento ocupé distintas posiciones en diversas universidades y hoy soy uno de los primeros profesores asociados latinoamericanos en una de las principales universidades chinas. Te agradezco, Salvador, porque además no ha sido fácil encontrar personas que quieran hablar desde China. Hay muchísimo temor en hacerlo. Y yo quisiera preguntarte primero, ¿cómo los medios de comunicación oficiales están dando a conocer o no lo que ocurre con estas protestas y lo que ocurre con este malestar social? Los medios de comunicación oficiales no publicaron ninguna publicación, ninguna noticia sobre las protestas en sí mismo. Eso también significa cómo uno desde China tiene que saber leer esos medios oficiales. Por ejemplo, salieron ciertas publicaciones en la ciudad de Hangzhou, que es una ciudad muy cercana y muy conectada económicamente con Shanghái,
que sacaron ciertas notas de opinión diciendo que el gobierno reconocía que ciertas medidas podrían haber generado cierto descontento social. Cualquiera que viva en China por un tiempo sabría leer a qué se está refiriendo eso. Y en ese sentido, ¿cómo están también las redes sociales? Porque el control sobre las redes sociales habitualmente es alto y ahora en estos días más hay palabras completas de búsqueda que se van eliminando y hay formas en que la gente allá en China intenta burlar esta censura. Sí, hay que reconocer lo compleja que es la opinión pública y el análisis y comprender desde Occidente la opinión pública en China. En primer lugar, digamos, China tiene un microcosmos online completamente diferente y aislado de Occidente, que son las redes sociales chinas, como Weibo, Moment, Douyin, que respetan, es decir, están bajo la órbita de la legislación china de seguridad interna. Eso significa que si el gobierno decide que esa publicación tiene que ser eliminada, se elimina. Tienen una duración las publicaciones en contra de la política de COVID-0 de promedio de 1 hora, 2 horas, antes que el sistema de censura las elimine por completo. Ahora bien, en China tolera un sistema que se llama VPN, es decir, que sí, que es ilegal, pero de alguna manera entra dentro de un área tolerada para ciertos sectores de la sociedad, que permite conectar con las redes occidentales. Entonces, ese microclima genera una altísima complejidad, porque por un lado tenés las redes occidentales con algunos usuarios chinos que están publicando, por ejemplo, los papeles blancos, que están publicando algunas de las imágenes que se están viendo en la televisión occidental, que publican su propia producción y que también de alguna manera están reflejando cuál es el clima social. Y por el otro lado, un silencio cargado de sentido en las redes sociales chinas. Preguntarte, cuando hablamos de los últimos hechos, claro, vemos este hecho, lo veíamos recién en la nota, este incendio donde mueren 10 personas en Xinjiang y que se dice, bueno, es que era tan confinado el lugar que finalmente el auxilio fue lento. También está las protestas en una fábrica en Zhengzhou que se escaparon de ahí, porque en estas fábricas que encierran en el fondo a la gente cuando hay brotes, y se escaparon de ese lugar donde se produce casi el 70% de los iPhones del mundo, y después llegaron nuevos trabajadores que empezaron a protestar porque no les estaban pagando lo que les dijeron. Un accidente también en bus y varias cosas así, que son como los detonantes. Pero quiero preguntarte, por las causas más profundas que tú lees, ¿qué dice ahí la gente? ¿Cuáles son las causas de estas protestas y cómo las has visto en Shanghái? Creo que para comprender qué es lo que está sucediendo hay que remontarse a cuáles fueron las políticas del 2020. Es decir, cuando empezó el brote de coronavirus en Wuhan, China implementó una política de COVID-0, de cero tolerancia a la circulación del virus, que de alguna manera ahorró muertes reales en el país. Es decir, dadas las condiciones económicas, dadas las condiciones de la cantidad de camas, de unidades de terapia intensiva que tiene China, la medida de alguna manera respondía a cuáles eran las condiciones reales en ese momento. Lograron contener la circulación del virus y de alguna manera desde marzo, mayo en China, de alguna manera la población tenía cierta circulación y una vida entre muchas comillas que podría ser llamada normal. ¿Qué es lo que sucedió? Se mantuvieron esas políticas con nuevas variantes del COVID que eran menos agresivas. Se mantuvieron esas políticas incluso habiendo tecnologías como las vacunas y se fueron incrementando más aún las políticas restrictivas. Hoy, a más de 3 años del inicio de la pandemia por COVID-19, el país el 40% de la población vive bajo alguna forma de confinamiento. Y aún así, el gobierno chino no autoriza el ingreso de vacunas de otras procedencias que no sean las producidas en el país. Claro. Para muchas personas, el rumor que estas medidas iban a mantenerse hasta la reelección de Xi Jinping en el último congreso del partido
era de alguna manera la fuente de esperanza, que se iban a modificar estas políticas restrictivas a partir después de la reelección. Lo que también colocaba una interpretación política de la cuarentena. Es decir, que se estaba impidiendo una convivencia con el virus por una razón política. Ahora bien, a un mes después de la reelección, las autoridades siguen insistiendo que la política de COVID-0 es la más oportuna para el país asiático. Salvador. Esto, para mí, es lo que está explicando por qué sucedió ahora y no sucedió en muchos otros eventos que son iguales de trágicos que el incendio en Urumqi. Claro, esta esperanza, en el fondo, aguantemos, va a pasar esto, se va a relajar, no se relaja, explota en el fondo el descontento. Ahora, ¿cómo has visto la reacción represiva del régimen y cómo se vive allá? ¿Cómo se vive allá en un régimen? Me hago cargo yo de la afirmación que voy a hacer ahora, en un régimen dictatorial que controla las libertades, donde no hay diversidad de partidos ni de medios. Quiero preguntarte cómo lo vives tú, cómo has visto las protestas, ¿te esperabas, te asombran? Que haya gente diciendo que caiga Xi Jinping, el todopoderoso, llama la atención. ¿Cómo vives tú eso, las protestas y la represión? Yo creo que estas protestas fueron las protestas más esperables, más predecibles y menos esperables que he visto. Porque el descontento social era muy alto, y un descontento social que se vivía día a día, y en cualquier momento que uno hablaba con sus amigos chinos, se sentía ese descontento. Y el hecho de que esas personas estén arriesgando sus posiciones laborales, sus ingresos, su trabajo en muchos sentidos, sus vidas privadas, les mostraba el nivel al cual había llegado ese descontento social. Sin embargo, yo no me esperaba que esto iba a suceder de esta manera. También hay que aclarar algunas cuestiones. Las protestas son altamente focalizadas. Están siendo, en el caso de Shanghái, sucedieron en una ciudad, en una calle que se llama Urumqi, que es el nombre chino de la ciudad capital de Xinjiang, que es Urumqi. Estaban sucediendo ahí. Yo puedo constatar que habían más policías que manifestantes en ese lugar. También habla un poco cuáles son las situaciones de cómo se canaliza el descontento social en este país. Ahora bien, por más de que sean focalizadas y numéricamente no representativas de una ciudad como de 27 millones, 30 millones de habitantes, eso no significa que no sea la punta del iceberg de un descontento social mucho más profundo y mucho más latente. Para cerrar, quisiera preguntarte, ¿tú crees que esto puede llegar a complicar al régimen de Xi Jinping o están dispuestos a responder con todo? Y en lo humano quisiera preguntarte, ¿no tienes miedo tú de dar una entrevista como si nos pasó con cerca de 18 personas que nos decían que preferían no hablar desde China? Yo creo que estas manifestaciones no están cristalizando en torno a un liderazgo, y eso es lo inédito y en algún sentido lo interesante para analizar desde las ciencias sociales lo que está sucediendo. Es decir, que son más bien protestas que están mostrando un descontento social. Todavía no canalizan un liderazgo alternativo. Eso es algo bastante evidente dentro del partido. Ahora bien, han existido durante toda la historia, desde la muerte de Mao Zedong, han existido en China ciertas formas de canalizar estos descontentos sociales sin que implique un cambio de liderazgo. Eso es algo que explica por qué en China continúa un unicato de partido. Es decir, que hay ciertas formas en las cuales el descontento social llega a los oídos del Comité Central. Esas estrategias que ha tenido antes el Partido Comunista sistemáticamente fueron obturadas desde el 2013. Siendo una de las cosas más preocupantes en este momento es la falta de una estrategia de redireccionamiento, digamos, que había sido un partido altamente pragmático, digamos, lo muestran los números económicos de China.
Hasta ahora, y ahora lo que está preocupando en última instancia es que no haya ninguna forma de corregir el direccionamiento en una política como esta. Además es una política sanitaria, no es política en última instancia, aunque su continuidad sea política. En lo personal, creo que los extranjeros que vivimos en Shanghái hemos visto a lo largo de 2 años hemos visto un cambio sistemático también de la mirada que tiene el país asiático hacia los extranjeros que vivíamos en este país. Si en un primer momento éramos bien recibidos, en los últimos años, en lo personal, uno empieza a sentirse cada vez más expulsado en algún sentido. Perdón, no entendí la última expresión. Que en los últimos años ha habido toda una discursividad en el gobierno chino de que los extranjeros no son bien recibidos en este país. ¿Y no tienes miedo de dar en la entrevista? Algo que se nota... no, digamos, porque todo lo que te estoy diciendo es la verdad y la verdad siempre triunfa, ¿no? Salvador Marinaro, quiero agradecerte muchísimo tus conocimientos, la perspectiva con la que nos ayudas a entender lo que está ocurriendo y tengo que agregar además la valentía también de dar una entrevista desde China. Lo decíamos, no fue fácil que alguien accediera a aquello. Te mando un abrazo, tremendamente agradecido además. No, gracias a ustedes. Nos vamos ahora a revisar cifras de COVID, porque básicamente el descontento por lo que ocurre con esta pandemia y la llamada política de COVID-0 es lo que hace también que se generen estas protestas, junto con la situación económica y más. Casos totales hasta ahora de los reconocidos son 3.716.000. Sigamos avanzando por acá para que ustedes puedan ver los muertos. Reconocidos 15.986. Estamos hablando de una dictadura, aunque China se diga que es otra forma de gobierno, que es otra cultura, que es imposible juzgarlo con ojos occidentales, pero democracia no es claramente. Y hay muchas dudas respecto de si puede en un país el más poblado del planeta realmente tener tan pocos muertos. Se cree que proporcionalmente, efectivamente, tiene menos muertos que otros porque ha tenido una política muy feroz de confinamiento, de encierro y muy efectiva también, pero todos creen que las cifras tan bajas no pueden ser. Hay muchas dudas al respecto, pero en fin, vacunados, hablamos de, que ya son millones de millones. Alta vacunación, pero ojo, cuando vemos la cantidad de personas vacunadas de la tercera edad con segunda, tercera y cuarta dosis es bajo. Las últimas dosis tienen una cobertura de 40% y por lo mismo se dice es complejo que puedan salir sin estar vulnerables. Con vacunas además que le vamos a preguntar a un virólogo si son tan efectivas las producidas en China como otras o no. Tasa de incidencia 263 por cada 100.000 habitantes. Crecimiento económico rebajó su proyección a 3,2% y estamos hablando de uno de los principales consumidores, socios comerciales y productores del mundo y por lo tanto es muy preocupante desde esa perspectiva también. Se rebajó para el 2023 a 4,4% la predicción de crecimiento y aun cuando la economía china creció el 2021 un 8,1%. Vamos a hablar entonces, nos vamos a ir a nuestro tótem para conversar con Hal Guerrero, este virólogo español que nos ha acompañado en otras oportunidades. Te damos las gracias por estar nuevamente junto a nosotros aquí en Conexión Global Prime. Hola, buenas madrugadas desde Madrid. Sí, España. te agradecemos muchísimo porque aquí son las 11:06 y allá, por allá. Las 3. No, un héroe que nos acompaña a esta hora para poder hacer el programa en vivo. Quisiera preguntarte, porque tenemos que combinar también con nuestros amigos de China y por lo tanto era complejo hacerlo en otra hora, ¿no? Quiero preguntarte, ¿cuál es el momento de la pandemia en China? ¿Qué tan grave, cuánto podemos confiar en las cifras y qué tan grave es este momento? Porque uno dice, pero son pocos fallecidos para la cantidad de población, ¿son certeras las cifras o no? ¿Qué pasa con este momento de pandemia? Pues ese es un gran problema que tenemos desde el principio de la pandemia. Desde China se nos ha indicado que se está mostrando completamente transparente y colaboradores desde el principio de la pandemia
con las agencias de vigilancia epidemiológicas europeas y mundiales, pero parece ser que algo más transparente que hace 20 años con el SARS-CoV-1 sí parece que son, pero aún así algunos desconfiamos de las cifras que están dando. A día de hoy desconocemos, se habla de en torno al 30% de vacunados, pero a día de hoy se desconoce el número real de infectados por el virus, de fallecidos por el virus, y a día de hoy se desconoce el número de inmunizados, bien porque se hayan infectado, bien porque se hayan vacunado o las dos cosas conjuntamente. Ahora, quisiera preguntar también de aquello, porque uno se pregunta qué consecuencias, claro, positivas tuvo en un comienzo el confinamiento en que no se expande más el virus, pero ¿qué pasa después? ¿Cuáles son las razones de que hoy día, transcurrido ya todos estos años, estén complicados para enfrentar la pandemia? ¿Qué pasó con esos confinamientos y la inmunidad global? ¿Qué pasó con las vacunas? Sí, no se entiende muy bien la política de COVID-0 que sigue manteniendo China, porque esa política podría tener sentido al principio de la pandemia, cuando estaba el virus bastante restringido allí en China o en algunos países limítrofes concretos, pero el virus ya es global, el virus ya no va a desaparecer, está presente en nuestra especie, pero también está presente en otras especies de mamíferos como reservorio. Por lo tanto, en cuanto las medidas se relajen en China y en cuanto las fronteras se abran, el virus va a permear desde fuera de China hacia China, si es que el gradiente va en esa dirección. Como digo, como no sabemos exactamente el porcentaje de transmisión del virus dentro de China, pues esto es un poquito confuso. Por lo tanto, esa política cero yo creo que es desafortunada. El virus, como estoy comentando, está completamente ya comunitario en todo el mundo. Va a ser ya un virus, pues queremos pensar seguramente de temporada estacional, que seguramente coincidirá en tiempo y en forma con el virus, como un virus como la gripe. Y la vacunación pues es bastante aceptable en un gran número de los países mundiales. Quizás en el continente africano el porcentaje es también desconocido, pero en cualquier caso muy pequeño. Y eso de alguna forma está haciendo que las nuevas variantes de coronavirus no estén causando los estragos reales que vimos con las primeras variantes hace ya un par de años. Hal, ¿es efectivo que al confinar tanto la inmunidad grupal es más débil porque no han estado en contacto? Y por otro lado, que ciertas versiones de la vacuna no tienen la misma efectividad que vacunas hechas en otros países, y que eso también les juega en contra. Sí, efectivamente. En China se está jugando, se está procediendo, parece lógico, ¿no? Con sus propias vacunas, varias vacunas que son de virus atenuados, que todos los datos indican a que tienen menos efectividad que las vacunas del resto de los países, quizás también con la excepción de Rusia y su vacuna Sputnik V, ¿no? Estoy hablando de las vacunas de RNA, de Pfizer, de Moderna, también la de algunos virus recombinantes como AstraZeneca y algunas otras ahora que se están planteando ya en el mercado, incluso una de ellas posiblemente española, de Proteica, la vacuna de IPRA. Entonces, el porcentaje de vacunados parece ser que es pequeño. El confinamiento estricto al que China quiere someter a aquellas ciudades, hablamos de hasta 10 millones de habitantes, por ejemplo, por presentar un pequeño número de casos, eso realmente creo que a día de hoy ya es desacertado, porque lo que tendrían que hacer es acelerar el número de vacunados, aunque sea con sus propias vacunas. Por lo tanto, creo que estamos en un escenario en el que el planteamiento de COVID-0 no parece que sea el más acertado. ¿Puede hacerse una liberalización abrupta, un relajamiento abrupto de las medidas de confinamiento? Te lo digo en el sentido de que he leído algunos estudios que dicen que la capacidad hospitalaria, no solo de camas, sino que en general la capacidad sanitaria para enfrentar un pic muy violento, muy brusco de COVID en China no es buena. ¿Qué tal es el sistema sanitario de China, por un lado? Y por otro lado, Hal, ¿qué pasaría si se relajara muy rápidamente los confinamientos?
Sí, eso es un grave problema. Bueno, ya vimos la capacidad que tienen en China para construir en un fin de semana no solamente grandes hoteles prácticamente, sino también hospitales amplios, inmenso número de hospitales de campaña, algo que en Occidente es prácticamente impensable. También es cierto que, claro, estamos hablando de un país de más de 1.000 millones de habitantes. Proceder ahora de repente a lo que en su momento quiso hacer Boris Johnson en Inglaterra, aquello de la inmunidad natural por infección, sería descabellado. Por lo tanto, bueno, pues no decidieron hacer esa vacunación y esa exposición al virus paulatino para alcanzar, como se está haciendo en otros países también muy populares, muy poblados, como la India, que a día de hoy, bueno, pues el virus ya es comunitario, pero ya no es tan agresivo como inicialmente, pues no sabemos muy bien qué consecuencia podría tener. De repente, como digo, abrir todas las medidas. Insisto que a día de hoy la opción más viable que tienen en China sería la de acelerar la vacunación, incluso quizás procediendo o recurriendo a vacunas más efectivas como las que hay en el resto de Occidente. El sistema sanitario chino tiene una gran capacidad de atender pacientes, pero estamos hablando de una presión hospitalaria que se podría producir de repente con 500, con 600 millones de infectados, que es difícil de imaginar, ¿no? Y para cerrar, en tu recuerdo, grandes pandemias o grandes confinamientos pueden llevar a movimientos sociales y de protesta muy grandes. Tú que estás normalmente en contacto con estos temas, cuánto descontento social por los temas económicos, por estar confinados, por las restricciones a una vida cotidiana, puede crear una situación así que ya es de por sí estresante. Sí, es una gran pregunta, más casi filosófica que científica. A esta pandemia de coronavirus se la ha denominado sindemia, porque es una pandemia compuesta por muchas pandemias. Una de esas pandemias es una pandemia de hambruna, que en algunos países se ha generado directamente. Creo recordar, incluso en Perú se puso de moda las llamadas con camisas blancas para pedir comida, simplemente por el confinamiento. En otros países occidentales se han producido algunos altercados menores. En Alemania creo que hubo varias amenazas, incluso de bombas y demás, con grupos contrarios a la vacunación, incluso con grupos directamente que ignoran la presencia del virus, grupos negacionistas. Esto es algo que suele ser bastante habitual en la historia de la humanidad. Siempre hay un pequeño grupo de personas contrarios a esos avances, ya incluso desde los tiempos de Edward Jenner, cuando hace 200 años se empezaron a desarrollar las vacunas. Grupo negacionista siempre ha existido, incluso durante la pandemia, la más parecida a esta de hace 100 años, la pandemia de la gripe española, mal llamada gripe española, que mató, según a quien consultemos, entre 50 o 100 millones de personas a finales de la Primera Guerra Mundial. También se produjeron algunos altercados de igual sociales parecidos a los de hoy. Lo que pasa que, claro, volvemos a hablar de un país con una tradición democrática más que dudosa, como es China, con más de 1.000 millones de habitantes, que todo lo que podamos pensar en pequeña escala en otros países, ahí podría ser magnificados hasta unas dimensiones difíciles de imaginar, ¿no? Hal Guerrero, muchísimas gracias por acompañarnos desde Madrid, España, a estas horas de la madrugada para ti. Un abrazo. Un abrazo y encantado. Nos vamos a la pausa y volvemos para tratar de vislumbrar qué pasa con el régimen chino en medio de estas protestas, qué pasa también con el todopoderoso Xi Jinping, las repercusiones económicas también de lo que está sucediendo, no solo para China, para todo el mundo. Al regreso en Conexión Global Prime.
Nos revisemos algunas cifras de la importante relación comercial entre Chile y China. Es nuestro principal socio comercial. Ahí tenemos 57.724 millones en 2021. Creció casi un 40% y según el análisis de aduanas, revela que los envíos al gigante asiático aumentaron 31% en relación 2020 versus 2021, impulsados por los productos mineros. Y además los bienes chinos que llegaron al país sumaron 25.562 millones de dólares y las exportaciones 35.000 y algo millones de dólares. Para Chile, China es el principal socio comercial, no hay ninguna duda de aquello. Escuchen bien, 38,8% de los productos chilenos son comprados por el gigante asiático, así que así de importante es para nuestra economía. ¿Qué exportamos? Bueno, ahí está la cifra, es bien impresionante, pero en las exportaciones tenemos obviamente, como no, el cobre, lógico, sus concentrados, salmones, truchas, harina de pescado, productos forestales y los derivados, uvas, arándanos, manzanas, kiwis, nueces, cerezas, sí, cerezas, paltas también, limones, duraznos, damascos, carnes de porcino, ave y vino, y por lo tanto, como veíamos también, todos los temas se van relacionando cuando hay problemas para llevar los productos, veíamos recién el paro de los camioneros, se complican sobre todo para los exportadores y por supuesto para el abastecimiento nacional. Importaciones, ¿qué importamos desde China? Ahí está la cifra también en millones de dólares. Bueno, obviamente tecnología, televisores, computadores, videoconsolas, máquinas de videojuegos, automóviles, pero para el transporte también de las mercancías y automóviles para las personas, o sea, variado. Y lo otro, en 1970 Chile fue el primer país de América del Sur en establecer relaciones diplomáticas con China, con la China que conocemos ahora, ¿no? Ustedes ya saben que vino la división entre los comunistas que se quedaron en el continente y los nacionalistas que se fueron a Taiwán con Chiang Kai-shek, ¿no? Y Mao, en el fondo, al mando de la China comunista continental, que termina siendo después entonces la que se queda con la representación a nivel diplomático mundial. Así es que lo otro importante, en 1999, el primer país latinoamericano en apoyar el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio. En el 2004, el primero de América Latina en reconocer a China como economía de mercado, y el 2005 el primero fue Chile en hacer este tratado de libre comercio con China. Vamos a conversar de mucho más que de economía, evidentemente, de política y más. Y para eso nos van a acompañar Jorge Heine, ex embajador de Chile en China, que está en Estados Unidos, y Marcela Solís, periodista, máster en Relaciones Internacionales, que se encuentra en China, en el sur de este país. Muchísimas gracias a ambos. Jorge, bienvenido. Buenas noches, Mónica. Gusto estar contigo, como siempre. Mira, un gusto también, como siempre, contar con tus conocimientos, con tu simpatía y también, bueno, lo que son los contrastes. Tú me dices buenas noches, le decimos buenos días porque ya es jueves. Desde el futuro nos saluda justamente Marcela. Marcela, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mónica, por la invitación. Marcela, quisiera comenzar contigo. ¿Qué tan inéditas, qué tan profundas además son, no necesariamente en masividad, sino que también en significado, estas protestas de las cuales estamos siendo testigos? Sin duda las manifestaciones han sido sorpresivas. No se veían este tipo de manifestaciones en mucho tiempo dentro de China. Pero también son lógicas porque responden a un descontento, a un cansancio de llevar tanto tiempo con restricciones importantes dentro del país. Son 3 años. Y esto también, por ejemplo, el Mundial de Fútbol en este momento ha dejado en evidencia a toda la población en China que el resto del mundo está haciendo su vida normal, que se puede viajar, que no están ocupando mascarillas, y nosotros un poco en China seguimos como en el pasado, como al principio de la pandemia. Jorge, preguntarte a ti, ¿qué tan complejo es para el régimen? ¿Subestimó ese descontento del cual nos habla Marcela, el régimen, que llegan a producirse este tipo de manifestaciones? O sea, obviamente esta es en muchos aspectos la situación más compleja que ha enfrentado China en materia de manifestaciones en muchas décadas. Algunos dicen que tal vez desde el año 1989. La verdad es que es una situación muy complicada por las razones que acaba de indicar Marcela. Ahora, yo diría también que es importante entender que hay razones por las cuales
se ha continuado con la cerrazón, en el sentido que uno dice, bueno, ¿por qué no abren una vez? Bueno, si eso se hiciese, las consecuencias serían devastadoras en términos de la mortalidad entre, sobre todo, los adultos mayores. Entonces, el tema tiene sus complejidades. No es llegar y decir, bueno, ¿por qué no abren y relajan las cosas y se ponen como está en el resto del mundo? En alguna medida, como yo he dicho, China, la política de China de cero COVID, la metió en un callejón sin salida. Ahora está tratando de salir de él. Ahora, lo esperanzador dentro de lo compleja que es la situación es que yo veo algunas señales que se está cambiando esta política. Se está señalando que se van a importar vacunas extranjeras, se dice para los extranjeros, pero puede que ello no sea así. Está cambiando un poco el discurso, en el sentido que tal vez se puede buscar formas de convivir con el COVID. En fin, yo veo señales de que esta política tan estricta y que ha llevado a China a esta situación está cambiando. Marcela, ¿cómo se ve y cómo se vive también la represión a los manifestantes, la censura respecto de las informaciones inexistentes en los medios oficiales y también la censura en las redes sociales, de las cuales hablábamos recién con Salvador desde Shanghái? Pero cuéntanos en qué ciudad estás tú, cómo lo has vivido tú y cómo se ve la represión, la censura en los medios tradicionales y no tradicionales. Yo me encuentro en el sur de China, en la provincia de Fujian, en la ciudad de Xiamen. Xiamen es una isla. Primero hay que entender que China tiene leyes distintas. No se puede uno manifestar ni salir a las calles a protestar. Eso no está permitido dentro de China. Entonces, claramente, las manifestaciones que han ocurrido ha tenido represión. Se han pedido a la gente, se les han quitado los móviles, los teléfonos y se han borrado las imágenes o los videos que han estado las personas filmando. También leí algunos casos de algunos periodistas que fueron detenidos. Sí. Yo he hablado con mis amigos, con el grupo de las personas con las que siempre me relaciono aquí en China, y ellos me dicen, muchos de ellos no tienen mayor información o no sabían lo que estaba pasando con protestas, pero muchos de los otros sí. Y también se mantienen un poco como alejados a dar una opinión, diciendo si es que es bueno o malo, y diciendo un poco como la gente está cansada o algún día se va a relajar las restricciones, o también mucha gente mostraba enfado por lo que pasó en Urumqi con el incendio. Uh-huh. Jorge, ¿cómo ves a la comunidad internacional en este momento? Hemos visto, por ejemplo, Canadá con Trudeau criticando la represión a los manifestantes. ¿Ves tú alguna posibilidad de mayores gestos o crees que se va a mantener este tradicional silencio que hay frente al gigante asiático? Sí, me llama mucho la atención. Vi una conferencia de prensa de un vocero del gobierno de Estados Unidos. Distintos periodistas especialmente le preguntaron si es que Estados Unidos iba a pronunciarse al respecto. Y él señaló que Estados Unidos está a favor de la libertad de expresión y que naturalmente en ese sentido está a favor que la gente manifieste su opinión, pero que no iba a emitir una opinión propia del gobierno, señalando que son los protestantes, los que protestan, los que están haciendo lo que tienen que hacer. Yo creo que Estados Unidos ha sido particularmente cauto. Esta es una situación compleja. Yo creo que echarle benzina al fuego no necesariamente es la mejor manera de proceder. ¿Y cómo ves tú, Marcela, el hecho de que tal vez, no sé si por primera vez, pero es bastante poco usual que las protestas normalmente que vemos en China tienen que ver, por ejemplo, con temas medioambientales, con temas a veces laborales, pero que ahora escuchemos manifestantes decir abajo Xi Jinping? Eso llama mucho la atención. ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo lo ves? ¿Y cuán complicado te parece que está o no el liderazgo de Xi Jinping, que venía saliendo de un congreso del Partido Comunista donde se aprueba su reelección por tercera vez y donde suma aún más poder? Yo creo que hay un porcentaje de las personas, de la población, que claramente están un tanto cansadas con la política de cero COVID. Yo creo que China, como lo ha hecho en otras ocasiones, va a empezar a cambiar
las políticas, va a empezar un poco, yo creo, a relajar estas políticas de COVID-0, y eso yo creo que va a empezar a generar una mayor tranquilidad para la población. Uh-huh. ¿Y crees tú que esto es complicado para el liderazgo de Xi Jinping? ¿Cómo ves que puede afectar o no su rol y su poder? Yo no creo que sea complicado para el rol de Xi Jinping, porque Xi Jinping es un líder que para mucha gente dentro de China es muy respetado. Yo creo que esto pone en muestra que no toda la gente está contenta con lo que está pasando en China en este momento, pero hay una gran parte de la población que sí lo está. A ver, por ejemplo, cuando nosotros veíamos las manifestaciones en Urumqi, en los videos que se muestra muchas veces la gente protestando en la calle, cantando el himno nacional chino, sí, y mostrando la bandera china. Y eso llama la atención, porque en otros países así no es la forma en la que la gente protesta, ¿cierto? Pero aquí lo que la gente está diciendo es, yo no estoy en contra de China. Nosotros no estamos en contra de China, estamos en contra de la política o de la forma en que se están impartiendo estas políticas de COVID-0, pero no en contra de nuestro país o de nuestro gobierno. Jorge, ¿qué tan monolítico es el régimen? Esa es una gran pregunta. Y efectivamente, cuando se producen estas manifestaciones populares y protestas en contra de los gobiernos a lo largo y lo ancho del mundo, muchas veces un factor clave es si se producen divisiones dentro de la élite gobernante. Si se producen esas divisiones, es en ese momento que estas protestas se transforman en un verdadero peligro para la sobrevivencia del régimen. Yo eso no lo veo. Yo no creo que haya diferencias grandes en este momento. Xi Jinping consolidó su poder con el 20º Congreso del partido. La gente que entró al Comité Permanente del Politburó son muy cercanos y leales a él. Lo mismo se puede decir de los integrantes del resto del Politburó. Yo no veo que esto vaya a causar divisiones y yo creo que es importante tenerlo presente para referirnos a las posibilidades que tiene China en el futuro inmediato. ¿Y crees que cambia en algo la situación del régimen? ¿Estas protestas son un punto de inflexión o son unas protestas más, por más inéditas o por más relevantes que sean en comparación con las de 1989? Algunos lo ponen a esa altura. O, no sé, en un par de semanas ya no vamos a estar hablando de esto. A ver, yo creo que esto es un punto de inflexión para verificar si el gobierno es capaz de flexibilizar su política de COVID-0 y si es capaz de dar un cambio de rumbo. Como yo dije anteriormente, hay una serie de señales que esto estaría ocurriendo. En ese sentido, me parece que sería una señal importante que el gobierno chino escucha lo que está diciendo la gente en las calles y cambia su política. En ese sentido, yo creo que puede ser un punto de inflexión importante. No en el sentido de que vaya en algún momento a crear alguna fisura en el régimen. No, yo creo que eso no va a ocurrir. Marcela, preguntarte cómo afecta la economía también, cómo ha afectado la economía este plan de COVID-0 y cómo se vive también la pandemia en lo cotidiano donde tú estás. Ok, en el tema económico yo me dedico al trading en este momento. Uno de los principales problemas que hemos tenido durante estos 3 años es el alza en el transporte de las exportaciones, ¿cierto? De las cosas que nosotros mandamos a Sudamérica. Uno de los grandes problemas también es que si hay algún caso positivo dentro de alguna fábrica con la que trabajamos, la fábrica se cierra y eso hace que todo se demore y los precios se encarezcan y los clientes no estén tan contentos con nosotros, ¿cierto? En el ámbito cotidiano, Xiamen nunca ha estado bajo un lockdown estricto. Eso también es importante saber que muchas veces los gobiernos regionales ejercen las políticas de COVID-0 de una manera más rígida o menos rígida.
Entonces, por ejemplo, en la ciudad en la que yo me encuentro, nosotros nunca tuvimos un lockdown completo, nunca nos encadenaron las puertas de los edificios y siempre podíamos salir a comprar si necesitábamos algo o simplemente llamábamos y nos traían lo que necesitábamos de un supermercado o cosas así. Pero al mismo tiempo, en otros, por ejemplo, edificios dentro de mi misma ciudad, sí el lockdown era más estricto y no dejaban a la gente salir todos los días, nos dejaban salir una vez cada 2 días. Entonces también es necesario entender que si Beijing tiene una orden, el gobierno central tiene una orden, también cae en el criterio de muchas veces las comunidades particulares. Entonces, en el caso de Xiamen siempre ha sido una ciudad que es una ciudad económica especial, que tiene una gran presencia internacional. Entonces, las cosas han sido más tranquilas en la ciudad en cuanto a lockdowns. Jorge, me gustaría que nos ayudara. Quisiera pedirte que nos ayudaras, pues se nos va acabando el tiempo, a poner en contexto el momento de Xi Jinping. Yo mencionaba brevemente el Congreso del Partido Comunista, pero me gustaría que nos hicieras una visión respecto de ese Congreso y la importancia que tuvo para el liderazgo de Xi Jinping. Sí, por supuesto. Yo creo que acá lo que es muy importante poner en perspectiva es lo siguiente. Básicamente, China, desde la revolución del año 1949, ha tenido varios líderes, por supuesto, pero los 3 principales han sido Mao Zedong, que fue el líder de la revolución y el que consolidó lo que se llama la recuperación de la dignidad de China. Luego, el hombre clave, que es el arquitecto de la China contemporánea, que es Deng Xiaoping, el hombre de la apertura y la reforma, y que le dio su impronta a esta China moderna que hemos visto. Y luego, Xi Jinping, desde el año 2012 en adelante, que trata de hacerlo en realidad lo que él llama el sueño chino, y es que básicamente posicionar nuevamente a China en el extranjero. Eso naturalmente con el Congreso del Partido, que le da un tercer mandato, algo sin precedentes, consolida ese poderío. En esos términos, entonces, creo que es muy importante entender que Xi Jinping es un líder extremadamente fuerte, extremadamente sólido, volviendo a lo que yo decía anteriormente. No creo que lo que esté ocurriendo ahora necesariamente vaya a mermar su poder. Y lo que hemos visto en los últimos días en la cumbre de Bali, en que estuvo con el presidente Boric, en la cumbre en Bangkok, en que estuvo con otros líderes, su reentrada en el mundo diplomático después de 2 años de básicamente no haber salido del país. Yo diría que es fundamental entender que la proyección que Xi le ha dado a China en el mundo es muy significativa. Ha cambiado la política de Deng Xiaoping, que era una política de bajo perfil. Deng Xiaoping había señalado que China era un país demasiado grande, demasiado poderoso, como para salir al mundo golpeándose el pecho. Lo que él dijo, vayan con mucho cuidado, despacito por las piedras, como se diría en buen criollo. Eso lo hicieron Jiang Zemin, que falleció en estos días, y Hu Jintao. Pero Xi ha llevado a cabo una política muy distinta, una política de proyectar a China con mucha fuerza en el escenario internacional. En ese sentido, yo creo que significa un cambio muy importante. Hay gente que lo ha criticado. Otros dicen que es lo que corresponde para un tamaño de la economía como la China, que en este momento es la mayor del mundo en términos de paridad de poder adquisitivo, superior a Estados Unidos. Y las proyecciones indican que la va a superar en términos de precios nominales a fines de esta década. Entonces, en esos términos, yo creo que es importante entender que China está jugando un papel mucho más significativo en el mundo hoy que lo que hizo bajo líderes anteriores. Y eso, a mi juicio, fue respaldado en el Congreso del partido. Quiero cerrar con Marcela con una pregunta más de tipo personal. Quisiera preguntarte, a ti dar esta entrevista, ¿no te genera aprensión respecto de si vas a hablar de temas que son complicados, de las protestas? ¿No te genera ningún miedo? Porque te cuento que fue muy difícil encontrar personas que quisieran hablar desde China. La mayoría nos decía, prefiero pasar. La verdad es que no hablo de los temas internos de China, prefiero no conversar. ¿A ti no te genera ningún susto dar esta entrevista?
La verdad, mucha gente me preguntó lo mismo. Mis amigos, cuando les conté que iba a dar esta entrevista, me dijeron, ¿estás segura? A lo mejor no, ten cuidado con lo que dices. A mí no me genera miedo porque no estoy impartiendo ningún rumor. ¿Qué es eso lo que mayormente a China le preocupa? Que uno imparta rumores a lo que está sucediendo. Y estoy diciendo la verdad. Y estoy dando mi opinión como periodista. Yo soy periodista y máster en Relaciones Internacionales de una universidad en China. Entonces siento que es un poco también mi deber hablar de lo que está sucediendo o contarle al mundo cómo se ve lo que estamos viviendo nosotros aquí en China. Coincido plenamente y Marcela, te agradezco. Siempre le agradezco a Jorge, pero de verdad que quiero hacerte un agradecimiento especial porque no ha sido fácil conseguir entrevistados desde China y creo que me hago cargo yo de las palabras. Yo lo estoy diciendo en un régimen, siendo generoso, autoritario, siendo más honesta con mis convicciones, una dictadura. No es fácil que alguien se atreva a hablar, así que te agradezco muchísimo. Me hago cargo yo de las opiniones que acabo de vertir, pero te agradezco que nos hayas acompañado desde China. Es súper importante tu testimonio. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias. Jorge, muchísimas gracias a ti también, por supuesto, como siempre. Gracias, Mónica. Buenas noches. Siempre un gusto estar en este gran programa tuyo. Muchas gracias a los dos. Un abrazo, por supuesto, a la distancia a ambos. Buenos días para una, buenas noches para otro de los invitados. Que estén muy bien. Un abrazo. Termina Conexión Global Prime, lo decíamos, cuando China estornuda se resfría todo el mundo. Nos importa siempre lo que ocurre en este gigante, como nos importa siempre mirar más allá de la cordillera o a través del océano, como sea el caso. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo Conexión Global Prime.